Amados del Señor, este servidor en este momento quiere compartir un hermoso mensaje que está en la palabra de Dios. Y para ello quiero hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo el que me use como un instrumento a su servicio. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, me acerco a tu trono de gracia, Señor, para implorar gracia y misericordia justo para este tiempo trascendental que está viviendo la humanidad. Permíteme, Señor, que sea digno de compartir esta verdad santa y que sea usted, Señor, limpiando y purificando mi mente y que mis labios sean tocados con el carbón de tu altar, para que sea digno de ser instrumento de justicia al servicio de tu Santo Espíritu, para que sea Él el que me guíe a impartir esta verdad, la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. El título del tema que voy a compartir dice: El pueblo de Dios sigue ahora al Cordero. Queridos hermanos, ¿estamos siguiendo el Cordero o a quién estamos siguiendo? Porque últimamente hay muchos predicadores, pero muchos engañadores también. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, mirad que nadie os engañe. Claro, nosotros debemos estar atentos, velando y orando y estudiando la Biblia por nuestro propio medio, porque la palabra de Dios no necesita intérprete, ella se interpreta así sola, pero debemos pedir sabiduría a Dios para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y así poder entender y comprender lo que está escrito en el Sagrado Libro. Entonces, le animo, querido hermano, que escuche los textos que voy a compartir y vea tu Biblia. Ten un tiempo de comunión con Dios. La Biblia enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Deja un poquito el estrés y el agobio de este mundo y las festividades que competen a este fin de tiempo y al fin de año y ven un momentico con Dios. Ven a estar en comunión con Dios. Vale la pena estar en comunión con Dios. Te animo en el nombre del Señor. Estar atentos a estos textos. Dice así, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Está aquí la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, donde Dios ve un pueblo que con la gracia de Jesucristo y su poder decidió ser fiel y leal al Señor. Y Dios los ha limpiado y los ha purificado para que sean dignos de estar en la presencia de Dios. Pero debemos someternos totalmente al Espíritu Santo, a obedecer los mandamientos de Dios y a observar los principios y a regirnos por lo que dice la palabra de Dios. Porque tú y yo, si verdaderamente queremos disfrutar de las mansiones celestiales, como lo promete la palabra de Dios en Juan 14, el 1 al 3, entonces debemos someternos a la cultura del cielo y no a la cultura de esta tierra. Pero eso no lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo, el enviado del cielo, es el único que está capacitado para transformar tu vida y la mía, y así poder ser sellados y ser dignos de habitar con Cristo por la eternidad. Pero depende de nosotros. Dios está haciendo la invitación, venid a mí. Ahora nos toca a nosotros escuchar el llamado y venir y a estar en comunión con Él y a disfrutar de la lectura de la palabra de Dios,
y oración y testificación. Yo sé que este mundo está agobiado, hay mucho estrés, porque no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo, pero para todo lo que atañe a nuestro egoísmo sí hay tiempo. Para un partido de fútbol, para una novela, para cualquier cosa. Cualquier cosa que no tenga que ver con Dios, hay tiempo. Pero para Dios no tenemos tiempo. Qué curioso. Entonces le animo en el nombre del Señor, vamos a pasar un momento en comunión con Dios. Dice 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 dice la palabra del Dios Todopoderoso. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesús o estamos siguiendo las pisadas de las costumbres y las tradiciones de este mundo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús o el ejemplo de quién estamos siguiendo? ¿Estamos de parte de la justicia o de parte de la injusticia? Jesús dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Una cosa es decir que somos cristianos, pero lo revelamos en nuestra vida. Mateo 24:14 dice, y será predicado este mensaje por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No por la palabrería, sino cómo vivimos este evangelio en el día a día. Somos empáticos con aquellos que están errando. Somos piadosos con aquellos que están en el valle de la indecisión. ¿Somos misericordiosos con aquellos que necesitan una palabra de ánimo, una voz de aliento? ¿O estamos siendo piedra de tropiezo? Primera de Juan 2:6 dice, Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nunca acusó a nadie. Jesús antes buscaba a los perdidos y los llevaba al redil. ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras Cristo nos da vida? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Estamos haciendo la obra de Cristo o estamos siguiendo la obra del enemigo? Porque es complicado, muy complicado para el cristiano hablar de estas cosas y no llevarlo a la práctica. Y muchas veces sucede, por vivir como Dios manda, sí trae problemas, muchos problemas, pero la gracia de Jesucristo es suficiente para avanzar hasta el final. La promesa está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Ahí está la promesa. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire lo que dice la Rion Herald, 12 de abril de 1898, dice lo siguiente. El Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. Los tales estarán con él sobre el monte de Sión, pero deben estar en esta tierra ceñidos con toda la armadura de Dios, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Ángeles celestiales dirigen esta búsqueda y a todos los que creen la verdad presente se les
pide que sean activos espiritualmente para que puedan unirse con los ángeles en su obra. ¡Qué gran responsabilidad tenemos nosotros! Y da pena porque mientras que Cristo está preocupado por nuestra salvación y la obra que nosotros debemos hacer, los ángeles quisieran hacerlo por nuestra negligencia, porque muchos están preocupándose por las cosas y los preparativos de fin de año, mientras que los santos ángeles están preocupados porque no estamos cumpliendo la misión por la cual Dios levantó este pueblo. Dios levantó el movimiento adventista del séptimo día para predicarle el mensaje, la verdad presente, de que Cristo viene pronto y que debemos llamar al pueblo a que se arrepienta, al mundo, que deje las costumbres, que deje las tradiciones y que se vuelva al Dios verdadero, no a los Baales, a los dioses de este mundo, que son tantos, son muchos, que la gente no sabe ni a quién está sirviendo ni a quién está adorando. Querido que me escucha, y esto lo hago en el nombre del Señor, debemos de ser celosos de la verdad de la palabra de Dios, porque estamos prestando oído más a los predicadores de mucha fama y de talla mundial que a lo que verdaderamente dice Dios en su palabra. Nosotros, o las personas que exponen la palabra, se pueden equivocar. Por eso, a ti y a mí nos corresponde estudiar la palabra. Jesús lo dejó bien claro: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Tenemos que ceñir nuestra vida espiritual, nuestra fe, por lo que dice la palabra de Dios, por un así dice Jehová, o por un escrito está, como lo hizo el Divino Maestro. Para seguir a Cristo, no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podemos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádicamente o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Debemos buscar a Cristo de corazón, en todo tiempo, no solamente cuando lo necesitamos. Debemos ser fieles y leales, íntegros, a aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque si estamos con vida aquí en este momento es porque Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y el tiempo de gracia nos ha sido extendido, pero el tiempo de gracia se está acabando. Y debemos estar atentos y vigilantes, orando y velando, para que nadie quite tu corona. Por eso este servidor, Dios ha puesto en mi corazón compartir este mensaje. ¿Estamos siguiendo a Cristo o a quién estamos siguiendo? Porque el único que salva es Cristo. Y hay una iglesia que predica estas verdades. Usted debe buscar esa iglesia que se ciña a estas características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía según Apocalipsis 19:10. Entonces, querido que me escucha, hay que seguir a Cristo si quieres ser salvo y guardado en la hora crítica que se le avecina a este mundo. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo, sufriendo por su causa y diciendo a cada paso: aunque él me matare, en él esperaré.
la forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida. Y al procurar así ser semejante a Él, y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo reverenciaremos a Él. Y daremos honor, honra y gloria a su nombre. El tiempo de gracia se está acabando. Y quiero compartir dos textos. Bueno, en realidad no son dos textos. Uno está en Apocalipsis 16:15, donde Dios, esta es palabra de Jesús, nos hace un llamado a ti y a mí, que hemos consagrado nuestras vidas a Él, que le hemos consagrado nuestra mente a Él, nuestro servicio a Él, que le hemos dicho: Señor, hazte cargo de mi vida, defiéndeme en el trono de la gracia, porque Jesús en este momento es mi abogado defensor, mi divino intercesor, mi gran sumo sacerdote, mi hermano mayor. Él se hace cargo de nuestra salvación. Claro, si estoy a cuentas con Él, porque Él es nuestro abogado. Y cuando uno tiene un abogado que ni se compra ni se vende, usted debe ir con entera confianza a Él y entregar su vida a Él para que te defienda allá en el trono de gracia, porque Él está en el lugar santísimo, obrando a nuestro favor. Entonces, no te fíes de lo que te diga un hombre, fíate de la palabra de Dios. Y esto es palabra de Dios. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, o sea, el que está en guardia, el que está atento, el que mira cómo está la situación de este mundo y dice: Cristo viene pronto. Y se goza de esa bendita salvación y le busca y dice: Señor, perdóname porque me he equivocado, he estado lejos de ti, pero hoy vuelvo a ti para que tú me defiendas en el trono de la gracia allá, ante el Padre Celestial. El único que te puede guardar en el momento crítico de la historia de este mundo se llama Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti. Y Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por eso te manda que veles y estés atento. Y guardes sus vestiduras para que no andes desnudo y se vean sus vergüenzas. O sea, si no queremos pasar vergüenza en el gran tribunal, permitamos que Él nos vista con su traje de justicia, el traje blanco de lino fino. Y termino con otros textos que están en el libro de Romanos, capítulo 13, y con esos textos termino y le animo de corazón: vea tu Biblia y busca la palabra de Dios y lee estos textos porque están en la Biblia. Esto no es un invento de este servidor. Dice así: el tiempo de gracia se está acabando, mi hermano y hermana, y tú, si no has consagrado tu vida a Jesucristo, búscalo de corazón y prepárate y toma la decisión de hacer un pacto con Cristo para que Él guarde tu vida en medio de la crisis que se avecina a este mundo. Jesús tiene 3 mensajes maravillosos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, permíteme antes de terminar, dice así el mensaje de Apocalipsis 14. Dice 14, 6 y 7. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, o sea, con voz potente: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si queremos saber cuál es ese día, eso lo encontramos en Génesis 2, del 1 al 3, Éxodo 20, del 8 al 11, Éxodo 31, 12 al 17, Isaías 56, 2, 58, 13 y 14, y el libro de Ezequiel 20, 12 y versículo 20. Se llama el Santo Sábado del Señor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y recordad, yo soy el Señor del sábado. Mateo 12, 8. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos.
Todo el mundo está guardando un día que no es el correcto. El único día que tiene la bendición del cielo se llama el Santo Sábado del Señor, el séptimo día. Ahora sí, permítame terminar con unos textos que nos llaman fuertemente la atención, a ti y a mí, porque Cristo quiere salvarte, no quiere perderte, pero por nuestra negligencia y por no estar en comunión con Dios, muchos se van a perder. Yo no me quiero perder, pero también debo estar en comunión con Dios, leyendo la Biblia, orando y clamando a Dios sabiduría para poder compartir estos temas que están en la palabra. Permíteme compartir el texto bíblico. Voy a leer Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. O sea, la salvación está cerca. Por eso nosotros, nuestro saludo muchas veces en muchas partes es: Maranata, Cristo viene, prepárate. Debemos prepararnos, hermanos y amigos que me escuchan. Debemos prepararnos y buscar estar en comunión con Dios. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de levantarnos del sueño espiritual y ponernos las armaduras de Dios para estar firmes en el gran día de la prueba. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente, como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Las contiendas y los oprobios y las envidias, los celos, eso no es de Dios, eso es obra del diablo. Y muchos de nosotros estamos entretenidos con eso, haciéndonos oprobios, criticándonos, haciéndonos la vida imposible los unos a los otros. Y la palabra de Dios en Mateo 24:12 dice que por esta circunstancia la fe de muchos se enfriará. Entonces no se deje enfriar. Busca a Dios. Ten comunión con Él a través del estudio de la Biblia y la oración. Y verás que mantendrás firme. No esperando que alguien se lo predique, sino porque tú tienes comunión con Dios y Él te habla a través de su libro sagrado. Porque la palabra de Dios son cartas de amor para ti. Porque Dios desea tu salvación. Mas vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Qué peligroso es dejarnos engañar por lo que está sucediendo en el mundo. Isaías 45:22 dice: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y el único que puede salvar es Él. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién estás poniendo tú tus más nobles esperanzas? ¿Los estás poniendo en Cristo o en seres humanos? El ser humano lo único que hace es perturbar nuestra vida espiritual, porque nuestra mente están confundidas porque unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. Por eso el Divino Maestro te dice: velad y orad, mirad que nadie os engañe. Y si no quiere que nadie te engañe, estudia el libro sagrado. La Biblia se interpreta sola, ella no necesita intérprete. Y pide a Dios sabiduría para que te abra el entendimiento y disfrutes de estar en comunión con Dios. La palabra limpia y pura. Mire lo que dice, y con esto termino. Deseándote que la gracia de Jesucristo sea contigo. Dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Qué hermosos pensamientos que Dios nos deja en su palabra para cada uno de nosotros. Y te animo en el nombre de Jesús. Sí, yo sé que
Ese tiempo se presta para estar en comunión con familias y todo eso, pero acuérdate al menos de decirle, Señor, gracias, gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias por darnos la vida. Gracias por el trabajo. Gracias porque tenemos una familia, aunque muchos no la tengan. Pero recuerda que lo que disfrutamos costó la vida del Divino Maestro en la cruz del Calvario. Y te animo de corazón, ven a Cristo y obedécele, guardando sus mandamientos y el día que Él eligió para estar en comunión con cada uno de nosotros. Ese es mi deseo y oración, deseando que la pasen bien, disfruten mucho, pero recuerda, Cristo viene pronto y debemos prepararnos y debemos buscarle a Él antes que los caprichos egoístas que ofrece este mundo. Dios te bendiga y hasta la próxima.